La lectura de hoy es Lucas 19, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se tocó un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado a la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, yo voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es palabra del Señor. Gracias, Señor. Voy a invitar a nuestro pastor para que pase acá adelante. Ok, ¿están listos o no? Amén. Llegó ahí mi jefe de la barra. Muy bienvenidos a todos, qué gusto poder estar una vez más junto a ustedes. Para los que nos visitan por primera vez, ¿ya? O segunda vez, estamos muy contentos de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es Cristian, ¿ya? Donoso, sirvo como pastor acá en esta hermosa, preciosa, la iglesia más linda de la obra de San Sebastián, es la única. No, somos un poquito más. Estamos creciendo en las iglesias centradas en la palabra del Señor y en Cristo, y nos da alegría también que haya otras iglesias también en esta zona, y eso nos alegra mucho saber que el cristianismo se está extendiendo. Así que para los nuevos, siéntanse muy, muy bienvenidos. Estamos felices de conocerles hoy día y de poder compartir también este andar cristiano junto a ustedes y sobre todo la palabra del Señor. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a orar y nos vamos a ir también de lleno a lo profundo, ¿no es cierto? Mientras otros están en la playa, nosotros estamos aquí en cosas espirituales. Ok, oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque pusiste ánimo en nuestros corazones, también y nos diste todo lo necesario, Señor, para poder estar hoy día acá. Y oramos, Señor, para que tú te reveles a nuestras vidas, para que podamos conocer más profundamente, Señor, cómo relacionarnos, Señor, sabiamente y humildemente frente al dinero, cómo poder, Señor, hacer de Cristo nuestro mayor bien, nuestro mayor tesoro, y que nuestras vidas, Señor, siendo guiadas por tu Espíritu Santo y entendiendo que nuestra identidad, Señor, está en Jesús, lo podamos ver a Él, Señor, como nuestro mayor bien, y podamos, Señor, llegar a ser hombres y mujeres y familias, Señor, y una iglesia generosa y justa, Señor, en medio de una sociedad tan mezquina, Señor, y tan tacaña. Oramos, Señor, para que tú despiertes en nuestros corazones, Señor, la misma generosidad que hubo en ti cuando diste a tu Hijo por nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que así sea. Bueno, hoy día vamos a continuar, ¿no es cierto?, con esta nueva serie que ya comenzamos hace un par de semanas atrás, donde estamos hablando acerca de cómo relacionarnos saludablemente, sabiamente con el dinero, ¿no es cierto? Es una relación de carácter espiritual y somos llamados a que en esta relación con el dinero, que es de carácter espiritual, lo hagamos como Dios quiere como Dios lo establece en su palabra. Entonces, el nombre de esta serie le he puesto la serie que estamos teniendo acerca de las finanzas, la administración, fe y dinero, entre el dinero y Cristo. Entre el dinero y Cristo. Y estamos siendo llamados estas últimas semanas a poder morir a nuestra idolatría al dinero para poder tener a Cristo como tu mayor bien, como tu mayor tesoro, como tu mayor riqueza, entre el dinero y Cristo.
Y queremos comprender todos juntos, semana tras semana, qué es lo que Dios dice acerca del dinero, acerca de nuestra fe y de la administración de los bienes y de la riqueza que Él ha puesto en tus manos. Cómo poder administrar, ¿no es cierto?, justamente, generosamente y sabiamente los bienes que Él ha puesto durante todas nuestras vidas. Y hoy día lo vamos a hacer a través de la historia de Zaqueo y Jesús, o del encuentro entre Jesús y Zaqueo. La semana pasada vimos el encuentro entre Jesús y el joven rico, y hoy día lo haremos entre Jesús y Zaqueo. Y si esta historia impacta tu corazón, entonces van a suceder tres cosas. La primera, va a cambiar tu perspectiva acerca del dinero. En segundo lugar, cambiará tu perspectiva acerca de lo que significa una real riqueza. Y en tercer lugar, tú te convertirás en una persona más generosa y justa. Así que mi primer punto es el dinero como un ídolo. Lo que nos dice el texto bíblico es que Jesús entró en Jericó, a este lugar aduanero, ¿no es cierto? Algunos dicen que era el lugar donde se producía bálsamo, era un centro comercial, y comenzó a cruzar la ciudad, y mientras caminaba Jesús, un hombre rico, llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. ¿Quién era entonces Zaqueo? Zaqueo no era cualquier persona. Zaqueo era un judío que trabajaba precisamente como recaudador de impuestos. Hoy día sería como el servicio de renta, especialmente el servicio de impuestos internos para el Imperio Romano. Pero no era cualquier trabajo. Los romanos, que eran los conquistadores de Israel, ¿no es cierto?, exigían un porcentaje de los impuestos. Y ahí estaba Zaqueo. Y esos impuestos, cuando se tomaban, ¿no es cierto?, y se recaudaban, se transferían a los romanos para transferirlos nuevamente a Roma. Y estas sociedades se iban empobreciendo. Pero Zaqueo cobraba más de lo justo. Zaqueo cobraba más de lo lícito, más de lo exigido. Y así Zaqueo y otros como él se iban enriqueciendo. Y por eso la gente, cuando miraba a Zaqueo, lo miraba como un hombre pecador. Eso nos dice en Lucas capítulo 19, versículo 7. Entonces la comunidad que estaba alrededor de Zaqueo, la gente que conocía a Zaqueo, lo miraba como un traidor de los suyos. Lo más cercano en nuestra época y en nuestro contexto podría ser aquellas personas que trabajan en la política redactando leyes que benefician a ciertos grupos económicos para poder enriquecer a esos grupos, mientras la sociedad, o quizás la clase media más pobre, se va empobreciendo aún más. Ustedes recuerdan el famoso caso Corpesca, ¿no es cierto?, donde un grupo de políticos, especialmente senadores y diputados, recibieron coimas para poder sacar adelante una ley que lo que hacía era que beneficiaba a una cierta clase de la sociedad, mientras lo que iba haciendo era iba perjudicando la pesca artesanal. Eso era Zaqueo para el contexto de ese tiempo. Personas que habían traicionado a sus compatriotas. Era un paria, un traidor de los suyos. ¿Por qué alguien como Zaqueo podría aceptar un trabajo como ese? ¿Por qué Zaqueo estuvo dispuesto a sacrificar esas relaciones? ¿Qué es lo que pudo ser tan atractivo para el corazón de Zaqueo que fue capaz de traicionar a los suyos? Y nosotros sabemos que hay una sola respuesta: el apego y el amor al dinero. Zaqueo estaba dispuesto a traicionar y a sacrificar otras lealtades para poder conseguir más dinero. Zaqueo lo que estaba haciendo es que estaba viendo el dinero como una fuente o un medio para poder conseguir todo lo que su alma necesitaba en la vida. El apóstol Pablo, luego después en el Nuevo Testamento, él dice que la codicia y la avaricia es idolatría. Dice que ninguno que se caracteriza por la idolatría al dinero tendrá parte en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Efesios capítulo 5. Entonces cuando el dinero se transforma en nuestro ídolo en el corazón,
nosotros empezamos a parecernos a Zaqueo. Y la idolatría no es solamente amor por el dinero, sino que también la idolatría es una preocupación excesiva por el dinero y por los bienes. Y podemos darnos cuenta de nuestra idolatría al dinero cuando, por ejemplo, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones cambian profundamente por el dinero. O, por ejemplo, cuando soñamos, ¿qué pasaría si yo tuviera más dinero? ¿Qué pasaría si mis hijos tuvieran más dinero? ¿Qué lugar ocupa el dinero en tu corazón? Zaqueo había sacrificado todo lo demás con el objetivo de obtener más bienes y más dinero. ¿Has sacrificado alguna lealtad? ¿Has sacrificado tiempo para otros? ¿Tiempo para cultivar una relación con el propósito de ganar bienes y dinero? En Lucas capítulo 12, verso 15, dice Jesús: miren, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Te diste cuenta? Jesús nos está diciendo en esta mañana que de la abundancia de los bienes que una persona posee. ¿Qué posees en demasía? ¿Qué posees más de la cuenta? ¿Tienes algún bien en abundancia que has logrado sacrificando el bienestar de otras personas? ¿Qué es aquello que si tú no lo tuvieras, o que si la vida te lo arrebatara, sentirías una pérdida en tu identidad, en tu valor, en tu seguridad personal? Si estás experimentando ansiedad excesiva o preocupación por tener ciertos bienes, es muy probable que en tu corazón exista avaricia y codicia. Recuerda, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y el punto es que el corazón alberga ídolos como el dinero, que son ídolos profundos, que son difíciles que uno pueda reconocer. Están los ídolos superficiales y los ídolos que están en lo profundo. Y hay personas que dicen: yo no amo el dinero, yo no sueño con el dinero. Y quizás el dinero sea su ídolo superficial, pero quizás tú necesitas el dinero para poder satisfacer un ídolo que está en lo profundo de tu corazón. Por ejemplo, el ídolo del control. Tú no gastas dinero, no despilfarras dinero, tienes el dinero muy bien invertido. Estás en fondo ganando dinero, invirtiendo dinero, porque necesitas controlar tu vida y tu futuro. Y tienes asegurado, ¿no es cierto?, tu bienestar y tu futuro por causa del dinero. Y tu ídolo es el control. El dinero es el ídolo superficial, pero debajo de eso está el control. Hay otras personas, por ejemplo, que no sueñan con formas de ganar dinero. Claro que no. Su ídolo no es el dinero, pero sus ídolos profundos son la tecnología, el placer, la comida, la imagen, la cultura, los viajes, el conocimiento o la sensación continua por experimentar algo nuevo. ¿Sabes qué? El Antiguo Testamento usa varias imágenes para referirse a nuestra idolatría acerca del dinero, y la describe como una relación de amor. Es decir, que amamos el dinero. Nuestros afectos se vuelcan hacia el dinero. ¿Y qué es lo que hacemos? Le entregamos el dinero en nuestro corazón y nuestra confianza y nuestros afectos. Entonces empezamos a fantasear con diversas formas de adquirir bienes que el dinero nos puede dar. Pero también el Antiguo Testamento describe a la idolatría como una relación de sirviente. Es decir, que el dinero se convierte y nos controla como su amo. Él es el amo, Él es el rey, Él es el que tiene toda la autoridad y nos controla como un amo. ¿Administras sabiamente el dinero o el dinero te controla a ti? Déjame decirte que si Cristo se convierte en tu mayor riqueza, en tu mayor bien en la vida, Él destronará el poder que el dinero tiene sobre tu vida. Pero nuestra historia continúa, el relato continúa diciendo: Zaqueo
se adelantó para poder ver a Jesús. Rápidamente se trepó arriba de un árbol, una especie de higuera fuerte, robusta, tenían varios metros, pues Jesús iba a pasar por ese lugar. Lucas capítulo 19, versículo 4. Y en aquella cultura, ¿quiénes corrían? Los niños corrían. Podían correr los sirvientes, los esclavos, hasta las mujeres podían correr. Pero quien no corría era alguien fondo que tenía honor y dignidad. Los hombres no corrían, menos los que tenían una gran reputación. Y Zaqueo no solamente estuvo dispuesto a correr hacia Jesús, sino que a trepar sobre este árbol y así poder mostrar sus piernas y dejar a un lado toda su dignidad. ¿Por qué razón? Porque en lo profundo del ser de Zaqueo, él estaba desesperado. Lentamente estaba dejando su dignidad para poder encontrarse con Jesús. Y ahora yo quiero que ustedes puedan ver un segundo punto, la gracia y el evangelio. Entonces cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apresúrate, Zaqueo, apresúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. En la cultura del Medio Oriente, entrar en la casa de alguien, y no solamente entrar, sino que alojar ahí, era un símbolo de amistad. Jesús venía a comer con Zaqueo. Jesús entonces eligió a Zaqueo en medio de toda esa gente religiosa y moralista, que se creían superior moralmente, y lo escogió ahí entre medio de toda esa gente, no solamente para poder entrar en un diálogo con él, sino que para poder cenar con él y hospedarse con él en su casa, de tal manera de poder entrar en su vida y en una relación con él, en comunión con él, en una relación genuina, personal e íntima e inquebrantable con él, para poder darle comunión eterna con Dios. Jesús venía a la vida de Zaqueo para poder rescatarlo de Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque Zaqueo estaba muerto espiritualmente. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero son caminos de destrucción eterna. Y Jesús sabía que un día Zaqueo debería enfrentar el juicio de Dios y la ira de Dios. Y Jesús sabía que el dinero no iba a estar ahí cuando Zaqueo tendría que enfrentar el castigo venidero. Y Jesús viene a Jericó en el rescate de Zaqueo. Y Jesús derrama gracia en Zaqueo cuando nadie más lo amaba. Jesús le extendió la mano y una amistad a Zaqueo cuando todos le daban la espalda. Así es la gracia. Jesús lo amó cuando nadie más lo amaba. Y lo aceptó cuando todos lo rechazaban. Jesús venía a cargar la corrupción de Zaqueo para darle salvación. Por eso que Jesús dice que Él no vino a los sanos ni a los justos, sino que vino a los enfermos y a los pecadores, como tú y yo. Como Zaqueo siempre decimos, este no es un lugar de gente santurrona, sino que es un lugar, es un hospital de almas enfermas y necesitadas. Entonces lo que estaba sucediendo en Zaqueo es que Jesús estaba derramando una gracia generosa y sobrenatural en su corazón. Y esa gracia generosa, ese desborde de amor, fue lo que produjo el cambio en Zaqueo. Hubo un desbordamiento de gozo del corazón de Zaqueo, lo que produjo en él su respuesta de gran generosidad. Zaqueo comprendió que aunque era rico materialmente, había vivido toda una vida en una bancarrota espiritual. Él pensaba que lo tenía todo, pero espiritualmente no tenía nada. Tenía bienes, pero su corazón estaba vacío. Había puesto su identidad en el dinero, pero no tenía relación con Dios. Era un deudor de Dios y merecía su ira, merecía la condenación de Dios. Mas Cristo venía para darle salvación y derramar riquezas espirituales sobre su vida. De ser condenado a ser un hijo amado.
de estar bajo el yugo del dinero a ser verdaderamente libre, de ser rechazado por su pueblo a ser aceptado por Dios gracias a la justicia de Cristo. Antes él tenía su identidad en sus bienes, en su poder, en su dinero, algo que podía perder en cualquier momento. Ahora tenía una nueva identidad, ser un hijo amado de Dios y aceptado por Dios gracias a la vida de Jesús. Algo seguro, un hecho, una declaración, algo eterno que nadie ni nada le podría arrebatar jamás. ¿Por qué entonces Zaqueo encontró la salvación? Esta es la razón. Jesús se hizo pobre en su lugar. Jesús entró en Jericó para darle a Zaqueo y a su pueblo lo que el pueblo no tenía. ¿Y qué es lo que el pueblo no tenía? Justicia. Justicia, eso es lo que la gente necesita hoy día, justicia. ¿Acaso eso no es lo que necesita nuestra ciudad y nuestro corazón? ¿Verdadera justicia? El Salmo 72 dice que salve un rey al pobre que le pide ayuda y al afligido que no tiene a quien le socorra, que lo salve del engaño y de la violencia. Jesús siendo rico, dice la palabra del Señor, teniendo gloria, honor y bienes eternos. Jesús siendo rico se hizo pobre. Él siendo justo y generoso se vació de sí mismo para que nosotros los pobres pudiésemos ser enriquecidos por medio de su pobreza. Si Jesús no hubiera sido un hombre justo, jamás hubiera entrado a Jericó y jamás hubiera entrado en esta ciudad y no hubiera decidido salvar a Zaqueo. Pablo dice, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, Él, Cristo, siendo rico, se hizo pobre, la pobreza de la cruz, para que con esa pobreza, la de Él, no la nuestra, la de Él, ustedes fueran enriquecidos. Él siendo Dios, Él siendo el Rey, se despojó de su lugar de gloria para venir a rescatarte a ti. Entró en tu mundo roto, en tu miseria, como un hombre vulnerable, como un esclavo y un sirviente, para poder enriquecer a personas como Zaqueo y como nosotros. Y tú sabes muy bien que si tú quieres sacar a alguien de la pobreza, siempre tendrá un costo. Alguien tiene que pagar. Si tú quieres rescatar a alguien, alguien tiene que pagar. Para nosotros es de gracia, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Para Zaqueo fue sacado de la pobreza espiritual, para que Cristo le diera nuevas riquezas. Y al final de los evangelios, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos a Cristo decir, Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento en la cruz, Jesús perdió su relación con su Padre. Él lo tenía todo, incluso hasta sus ropas las apostaron. Y lo más valioso que él tenía, que era su relación con su Padre, en ese lugar, el Padre le dio la espalda. Él experimentó en ese lugar la mayor oscuridad, las mayores tinieblas, el infierno mismo, la mayor pobreza, para que tú tengas salvación en este día. Y gracias a la pobreza de Jesús, Zaqueo y nosotros podemos ser enriquecidos espiritualmente. Lo que Jesús te da en la cruz es una amistad profunda e inquebrantable con tu Creador. Comunión con Dios, comunión con Él. Somos ricos por causa de su amor. Él nos da su amor. Él se devuelve a sí mismo. Tenemos su compañía, tenemos su perdón, tenemos su salvación, tenemos su presencia en nuestras vidas por siempre. Y todo gracias a Cristo. Alguien tuvo que pagar y no fuimos nosotros. Fue Él en nuestro lugar. Dios derramó sus riquezas en nosotros por medio de la cruz de su Hijo. Así que si tú estás unido a Cristo, eres profunda e maravillosamente rico en Él. Si comprendes realmente lo que Jesús hizo en tu lugar, en la cruz, eso alejará el poder que ejerce el dinero sobre tu corazón y nos hará personas generosas y justas
Y ya no verás la tecnología, ni el placer, ni los viajes, ni el dinero, ni la casa, ni los bienes, ni nada de eso como tus mayores bienes, porque entenderás que estás completo, que eres pleno en Él. Así que donde el Evangelio impacta, donde el Evangelio llena, llega la verdadera generosidad y la verdadera justicia. Y eso fue lo que sucedió en la vida de Zaqueo y lo que puede suceder con nosotros este año 2025. Ser un testimonio del Evangelio para nuestra comunidad, un testimonio de la salvación de Cristo. Todos, al ver a que Jesús le extendía su gracia a Zaqueo, comenzaron a murmurar. Y ese es el tipo de actitud que nosotros vemos con mucha frecuencia en las iglesias y en nuestra sociedad. Zaqueo era el típico hombre que rompía las reglas, el progresista, ¿no es cierto? El hombre que le gustaba disfrutar el mundo y los placeres de la vida. Le gustaba ganar dinero y recorrer las grandes ciudades para enriquecerse. Y cuando Jesús viene a hombres como él o a mujeres como él para ofrecerles gracia, salvación y vida nueva, la gente moralista religiosa no lo soportan. La gente se enfurece y empiezan a murmurar. Se ofenden con Jesús y se ofenden con los líderes de la iglesia. Él está pasando más tiempo con esa persona que rompe las reglas en lugar de pasar tiempo conmigo. En todos los casos donde Jesús se encuentra con un moralista religioso y un marginado sexual, cuando se encuentra con un moralista religioso y un marginado racial, cuando se encuentra con un moralista religioso y un marginado político, quien conecta con Jesús siempre es el marginado y nunca el moralista religioso. Jesús siempre se mantiene alejado de ese moralista religioso, porque él murmura y se ofende. ¿Saben lo que les dijo Jesús a los moralistas religiosos? Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Amén. Queridos amigos, si nuestra enseñanza, si nuestra práctica individual o colectiva no están siendo atractivos para la gente pecadora y religiosa, para la gente pecadora y progresista, entonces hay algo que está mal en nosotros, o en nuestro mensaje, o en nuestro estilo de vida. Es decir, que en nuestra iglesia, tu vida, tu grupo en casa, tu grupo pequeño, tu propio testimonio, somos llamados a poder producir el mismo efecto que Jesús produjo en la vida de Zaqueo. Y si nuestro estilo de vida no produce esa atracción de estas personas que rompen las reglas, entonces nuestro mensaje y nuestras prácticas es por aquello por lo cual deberíamos arrepentirnos. Todos comenzaron a murmurar de Cristo y Zaqueo, y de repente algo sucedió. El versículo 8 dice: pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces más lo defraudado. La generosidad y la gracia desbordante y gozosa que venía de Cristo hacia el corazón de Zaqueo, entonces tuvo un impacto en él. Empezó a derretir el corazón de Zaqueo, que estaba atrapado por el dinero. Y lo primero que hace Zaqueo, ¿qué es lo que es? Es una promesa. Es una promesa de generosidad. ¿Te diste cuenta? Jesús ama la generosidad y Él ama la justicia porque Dios es justicia en sí mismo. Y la promesa de Zaqueo no es cualquier promesa, es una promesa ligada a la justicia. Generosidad y justicia. ¿Y qué es lo que promete Zaqueo? Zaqueo promete entregarle el 50% de sus bienes a los pobres. El 50% del dinero. La traducción más literal es sus bienes. Otros piensan que le dio el 50% de sus ingresos. Te da lo mismo. Dio la mitad. Entonces nosotros cuando llegamos al cristianismo y nos damos cuenta que un 5, un 6, un 10% de nuestros ingresos es algo enorme. Quizás algunos de ustedes están luchando con el 1%, el 5%. Quizás muy pocos de acá están dando el 10%
para el reino de Dios, ¿no es cierto? Pero si nosotros queremos ser estrictos, si te gustan las cosas que son estrictas y apegadas a la Escritura, el Antiguo Testamento nos dice que es un 30%. ¡Wow! Un 30%. Pero ¿sabes qué? Zaqueo no se rige por la ley. Zaqueo estaba dispuesto a ir mucho más allá porque estaba experimentando esta gracia desbordante. Zaqueo entendió algo que nosotros también debemos entender en esta mañana: el cuidado de los pobres. Y en Israel las familias debían asegurarle una parte del grano en sus campos. ¿Por qué? Porque han sido creados a la imagen de Dios. Queridos hermanos, esto no es comunismo. Esto es la Biblia. La Biblia nos enseña estos principios desde Génesis hasta Apocalipsis. El cuidado de los más vulnerables. Y la gente mientras trabajaba tenía que dejar un grano, una porción de grano justamente para poder cuidar a los más desprotegidos. Era algo intencionado. Era algo pensado y algo planificado. Es como si hoy día tú tuvieras que dejar una parte de tu salario reservada en tu presupuesto para el cuidado de los más vulnerables. Pastor, no lo puedo creer. No puedo creer lo que me está diciendo. Quizás este sea el último domingo que usted me vea en esta iglesia, porque está hablando del dinero muy drásticamente. Levítico capítulo 23 dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjensela para los pobres y los extranjeros. El principio de nuestra canasta familiar es el principio de la generosidad y la justicia que vemos en Dios. Cuando trabajes y ganes dinero, reserva una parte importante para los necesitados. El libro de Éxodo y Levítico llamaba a cada familia de Israel a compartir una parte de sus bienes con los que servían en el templo, con los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Es decir, que hay una parte del dinero que tú tienes, una parte de los bienes que tú tienes, que le pertenecen a otras personas. De hecho, es más, nada de lo que tenemos nos pertenece. Porque la palabra de Dios nos dice, si somos precisos, que de Dios es la tierra y su plenitud. De Él son el oro y las riquezas. Él nos compró, Él nos creó, ¿no es cierto?, con su palabra, y nos compró con precio de sangre. Por lo tanto, todo le pertenece a Él. ¿Qué significa esto para nosotros? Que el principio no ha cambiado. Cada familia de creyentes de esta iglesia somos llamados a cuidar de los más vulnerables que están entre nosotros y en nuestra ciudad. La pregunta para nosotros entonces, pastor, ¿cuánto? Dígame cuánto entonces. Dígame cuánto debo dar. Y yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo, camino a la cruz, hubiera tenido la misma clase de pensamiento con su Padre Celestial? Padre, dime cuánto. ¿Qué porcentaje de mi vida debo dar? Recuerda que a este lado de la cruz nosotros tenemos más revelación de Dios. El pueblo de Israel tenía solamente el Antiguo Testamento. Tú tienes toda la revelación de Dios en Cristo. Conocemos más profundamente a Dios y de Cristo de lo que el pueblo pudo conocer allá. Y segundo, Cristo no diezmó su vida. Cristo no dio ni el 5, ni el 10, ni el 50% de su vida. Él derramó toda su vida y toda su sangre por tu perdón, tu salvación y tu comunión eterna con Dios. Él se entregó completamente y derramó su sangre preciosa por tus miserias. Él no dio un porcentaje de su vida, dio su vida entera por ti. Y estas son dos razones poderosas para siempre buscar ser más generosas. ¿Cómo hacerlo? Aparta una cantidad de dinero en tu presupuesto que refleje realmente generosidad. No tacañería, sino que generosidad. Y va a doler, claro que va a doler. ¿Va a ser sacrificado? Claro que va a ser sacrificado. Mira a tu alrededor, 3 círculos. Mira a tu familia, mira a tu iglesia, mira a tu ciudad. Mira a tu familia extensa. Si tú ves miembros discapacitados, de edad avanzada, o personas con enfermedades crónicas que no logran cubrir sus necesidades o terapias,
ve y ayúdalos. En segundo lugar, mira el círculo de la iglesia. Las iglesias más efectivas son cuando la mayoría de sus miembros no dependen de programas o de actividades, sino de una dinámica personal que fluye de forma natural en la vida diaria. Piensa en aquellos más vulnerables. Piensa en aquellos que están con trabajos esporádicos. Viudas, madres solteras, extranjeros que hacen grandes esfuerzos para poder sustentar su hogar y llegar a fin de mes. En tercer lugar, mira tu comunidad y mira tu ciudad. Puede ser alguien que corta el pasto, alguien que te ayuda con el aseo o quien sirve en la limpieza de tu edificio. ¿Cuál es el principio? Asegúrate de ver de cerca antes de mirar de lejos. Asegúrate de compartir tus bienes con aquellos que están justo frente a ti. Pero la generosidad debe desarrollarse primero con gozo y con naturalidad. ¿Por qué? Porque es un fruto del desbordamiento de la gracia generosa que está obrando en nuestros corazones por medio del Evangelio de Jesucristo. Recuerda, debe ser algo pensado, algo intencionado y algo planificado. Por último, piensa en la justicia. La segunda razón que nos da la palabra del Señor es que Zaqueo hizo una segunda promesa que no tenía que ver con la generosidad, sino que tenía que ver con la justicia. Zaqueo dijo: y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Lucas capítulo 9, versículo 8. Zaqueo se había apropiado de una gran cantidad de dinero a base de hacer lo injusto, a base de hacer trampa, a base de hacer lo deshonesto. Había construido un mecanismo en su vida para poder cobrar más de lo permitido. Y se había quedado con mucho dinero que le correspondía a otros. ¿Qué es lo que te decía la ley del Antiguo Testamento? Que si tú robabas en tu vida, tenías que restituir con un 20% de intereses. Y si tú ves el historial de Zaqueo, pensarás que su vida se conecta solamente con gente ladrona de cuello y corbata. ¿Sabes qué? Imagina que tú has trabajado por 20 o 30 años en una empresa y ha llegado el tiempo de tu jubilación. Un día decides realizar los trámites en tu AFP y hacer todos los papeles para tu jubilación. Y algo pasa, algo sucede. Te das cuenta que tu empleador no ha pagado tus cotizaciones, que ese dinero que te correspondía a ti, tu empleador se lo quedó para él. ¿Qué pensarías? ¿Que es injusto? ¿Que es un robo? ¿Que fue una trampa? ¿Que el empleador merece ir a juicio? Para sorpresa, esas personas somos nosotros. Nosotros nos hemos adueñado de bienes y dinero que le corresponde al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Mucha de nuestra tecnología, mucho de lo que tenemos en nuestra casa, muchos de nuestros viajes, los hemos adquirido a base de hacer una trampa delante de Dios. No somos muy diferentes a Zaqueo. Pero cuando el amor del Señor llegó a Zaqueo, Zaqueo quiere actuar con justicia y quiere devolver todo lo que ha robado con 300% más de interés. Zaqueo está completo. Cristo es su herencia, Cristo es su tesoro, Cristo es su mayor bien. No lo necesita. Es libre. Y Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no le dice: si vives siendo generoso te salvaré. Le dice: hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Qué significa eso? Que la vida transformada de Zaqueo era una respuesta a la salvación genuina de Jesús. Ahora Zaqueo tenía un nuevo amor, una nueva clase de riqueza, una nueva identidad, un mayor bien. Pasó de ser un opresor de los pobres a ser un testimonio de gran generosidad y justicia.
¿Cuál fue la razón? Cristo había llegado a su vida, su bien, su tesoro, su mayor riqueza, su herencia, su todo, su vida y su eternidad. Entendió que tener comunión con Cristo y comunión con Dios es lo más extraordinario que nos puede suceder en la vida. Amén. Y si Cristo es tu verdadera riqueza, tú serás verdaderamente libre para ser generosos, libres para poder devolver el dinero que robaste, libre para actuar con justicia. ¿Para qué? Para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga ricamente y que humildemente atesoremos este mensaje para que nuestras vidas sean transformadas y vivamos para su gloria.